En otros momentos de la historia en la Argentina se establecieron consensos. Yo no sé si fueron los mejores, los peores, y por supuesto los podemos discutir, los podemos criticar, etcétera, etcétera, pero la búsqueda de consenso permanente es propio de la democracia. Y esto no lo dice exactamente así Bernstein, pero lo dice algo parecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la democracia, la deliberación, es decir, el diálogo, el debate, la discusión política, quiero decir, etcétera, etcétera, eso es propio de las sociedades, digamos, medianamente organizadas, de sociedades que medianamente respetan la libertad de las personas y que medianamente respetan las posiciones políticas, que no necesariamente tienen que ser todas iguales, unívocas. Y fíjense que esta lógica de amigo y enemigo se salta una, una de las categorías que estableció, por ejemplo, un Gramsci, para llegar a hablar del concepto de hegemonía. Pero no nos dice que esa hegemonía es mediante un consenso pacífico, dialogado, charlado, etcétera, etcétera, sino que la hegemonía prácticamente acá, bajo esa idea, se impone, porque Smith, para que esa hegemonía se pueda imponer, Smith, ¿qué nos dirá? En esa lógica uno va a ganar y uno va a terminar va a exterminar al otro. ¿Me explico? Las sociedades no se constituyen así, no duran. Es más, el ejemplo lo tenemos en lo que Carl Smith confió, que era el fascismo, el nazismo. ¿A ustedes les parece que el nazismo puede sobrevivir eternamente? Las sociedades totalitarias no pueden subsistir eternamente. Si duran mucho, ¿saben por qué es? ¿Por qué tardan tanto, subsisten y sobreviven? Porque mientras están en su apogeo, destruyen a la sociedad civil, que es como destruirnos a nosotros. Nos quitan la libertad, nos meten en cana, nos meten preso, persiguen a los medios, no importa si tienen razón o no, coartan las libertades individuales, las libertades políticas. Entonces ya no tenemos ganas de ir al club, no tenemos ganas de participar en la sociedad de fomento, no tenemos ganas de vincularnos con el vecino, nos metemos en nuestras casas. Eso es lo que hacen las sociedades totalitarias. Destruyen y anulan la sociedad civil. Y cuando la sociedad civil no puede actuar, hacen lo que quieren con nosotros. Porque Smith es un gran crítico del liberalismo, total crítico del liberalismo. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Socialista? No, es directamente un fascista que finalmente termina apoyando, digamos, al capitalismo. ¿Me explico? Porque si hay algo que el fascismo no hace, es luchar contra el capitalismo. Entonces, hay una serie de presupuestos, digamos, que se dan en Carl Smith que nunca terminó de aclarar, nunca terminó de redondear. Pero y está en contra de por ende, obviamente, está en contra de los teóricos liberales. Hubiera estado en contra de un teórico liberal que es muy, diría yo, muy fuerte, muy conocido, que también conoció Carl Smith, que se murió hace unos años atrás, hace poco, que fue John Rawls, que escribió varios libros. Escribió un libro que se llamó El liberalismo político, ¿no? Que se criticó mucho en su momento y después teóricamente, ¿no? Y después publicó varios libros más siguió argumentando a su favor, ¿no? Por supuesto con críticas, etcétera, etcétera. Eso siempre lo va a haber. Pero John Rawls es uno diría yo, últimos liberales en materia de teoría política, ¿no? Y uno de los más agudos, diría yo también,
pensadores, digamos, de la realidad occidental, ¿no? y de la historia del mundo occidental. Obsérvese que yo estoy dejando de lado el mundo oriental porque está basado en otros presupuestos. Nosotros tenemos estos presupuestos. En el mundo oriental hay otros presupuestos, que no son los nuestros. Y bueno, justamente ese era, digamos, el planteo de John Rawls, es que básicamente, ¿no? Una de las cosas que planteaba, era que había que admitir que las sociedades no podían vivir sin normas. Las normas no son malas de por sí, sino que las normas están, digamos, para poder hacer una convivencia social, digamos, en la cual podamos todos convivir, cada uno en lo nuestro. Y ponía una cosa gráfica, ¿no? Ponía un ejemplo que es muy adecuado, diría yo, para entender en qué consisten esas normativas, que era, bueno, miremos, él decía, ¿no? Miremos cómo funciona una orquesta. Una orquesta de cámara, ¿no es cierto? Una orquesta sinfónica, por ejemplo, pongámosle. Entonces nosotros tenemos ahí, tenemos a un director, ¿no? Que tiene una batuta, que marca la entrada, digamos, de un violín, marca la entrada del piano, marca la entrada de una corneta, qué sé yo, de lo que sea. Cada uno va a ejecutar en el momento, al mismo tiempo que él dice, ¿no? La partitura, pero existe una partitura, existe un plan, existe algo convenido, se ha practicado, tenemos una partitura, ¿no? Y se dice, bueno, vos tenés que tocar esto, no otro, no podés tocar lo que quieras, tenés que tocarlo, tenés que tocar esto, y tenés que entrar cuando yo te digo, no en cualquier momento. En conjunto, si todos actúan bien, todos entran al tiempo que tienen que entrar, todos ejecutan la partitura, la misma partitura, bueno, vamos a tener como resultado, digamos, una obra bien ejecutada y vamos a poder escuchar, que no desafina, etcétera, etcétera. Ahora, si cada uno hace lo que quiere, imagínense en esa misma, ¿se entiende lo que digo, no? Imaginemos en ese mismo ejemplo la lógica de amigo y enemigo. ¿Cómo sale el resultado final? ¿Qué sería el resultado final? Un desastre. Apagamos directamente, no escuchamos más nada. No se puede. Entonces, de todas maneras, esto no quiere decir que no pase en la realidad. En la realidad pasa este asunto, esta lógica. Dentro de lo político existen estas lógicas. El asunto es si contribuimos a que existan o decimos, no, también hay otra cosa, muchachos. Pensemos en que hay otra cosa. Pensemos en que no tenemos algo que no se discute, que Carl Smith no llega a discutir. Pensemos en que no tenemos toda la verdad. Acá en los tiempos que corren, la verdad es una mala palabra. Es algo que no se discute, que no se pone a discusión, que no se trae a colación de nada. Porque damos por supuesto, digamos, que la verdad no existe. Ok. Pero macana, hay que intentar buscar, digamos, no sé si la verdad, pero buscar, digamos, lógicas racionales de pensamiento, etcétera, etcétera. No podemos no tener absolutamente nada de donde agarrarnos. Bueno, de hecho no tendríamos que estar discutiendo estas cosas porque sería todo lo mismo. ¿Me explico? Daría igual todo. Rosambalión es un historiador. Y entonces, como buen historiador, dice, por supuesto él está preocupado por las democracias actuales occidentales, ¿no? Tiene varios libros que hablan de la democracia, específicamente sobre la democracia occidental. Él se ha preocupado también desde la Revolución Francesa en adelante, digamos, y justamente el desarrollo de las democracias occidentales. Y entonces en ese sentido es que plantea, bueno, primero, la democracia no la podemos entender, digamos, como algo estático, como algo inmutable, como una cosa esencial que está ahí, intocable. Por eso todo lo que es normativo se puede revisar. Él dirá eso. Bueno, todas las leyes que están
para ponerlo en otros términos, ¿no? Las leyes no son leyes inmutables, son leyes que la democracia que establece, pero que puede volver a cambiar, a revisarlas, no es algo estático, hay un movimiento, ¿no? La democracia también tiene su evolución dentro de este mundo occidental. Y para entenderlas, para comprenderlas mejor, es que el planteo es, bueno, no está de más irse a la génesis, es decir, cuál es el origen de la democracia y cómo evolucionó. Porque si no, es decir, lo que va a pasar es lo siguiente, que es una cosa que yo creo que les dije en la primera clase y nos alejamos de la historia de las ideas y nos alejamos de la matriz de la idea de las matrices de pensamiento, porque la democracia también podría ser una matriz de pensamiento. La democracia es considerada como una ideología. Pero lo que pasa es que si la encasillamos, no vamos a observar esa evolución necesaria, ¿no?, para comprender que en la democracia también hay matices. Eso es lo que está planteando, sí, digamos, de manera global, general, para poder, ¿no?, para comprender que en la democracia también hay matices. Eso es lo que está planteando, sí, digamos, de manera global, general, para poder abordar la temática. Desde mi punto de vista, o principalmente lo que entendí, es basarse en estas cuestiones sobre lo que significa la democracia, sobre lo que significa la democracia a través del tiempo, y no solamente admirarlo desde el plano, como ya habían dicho, de la democracia en sí, sino él dice que su objetivo es como que marcar las fracturas o estudiar eso, lo que se marca dentro de las fracturas de democracia, las tensiones, los límites y las negaciones, dice el autor. Que bueno, que desde mi punto de vista es esto básicamente lo que ataca, si se quiere, o su punto bueno, la democracia no es algo completamente estable, sino que va acompañado de un pasado y de un presente. Es una parte, él menciona sobre las relaciones de la democracia con el tiempo, que hay que mantener al sujeto de la democracia, tiene que ser comprendido como un sujeto indisolublemente jurídico e histórico, y mantener, digamos, esta cuestión de la memoria vinculada, de que la nación se mantiene o trata de mantener esta idea de la memoria acompañada de un futuro y que los dos van a estar correlacionados. Digamos, desde mi punto de vista, esa es la idea principal del autor. ¿Sí? Además, es la presentación de una cátedra. O sea, él está explicando qué es lo que va a analizar en la cátedra y de qué se trata la cátedra. ¿Cuál es el punto? ¿A qué apunta él? ¿O a qué va a apuntar durante todo el tiempo que va a dar esa cátedra? Y es precisamente esto, como él es un historiador y que va a analizar estas cuestiones desde un punto de vista diferente a lo que se estuvo analizando hasta el momento. Efectivamente, coincido con el análisis que ustedes hacen. Ese era el objetivo, digamos, ese es el objetivo de Rosanvallón.